aproximadamente 10 millones de personas viven con discapacidad en el país. La inclusión laboral y la participación del sector privado son clave para generar más y mejores oportunidades, así como para garantizar una mejor calidad de vida para todos y todas las mexicanas. México tiene futuro y su futuro está en tus manos. La mejor manera de predecir el futuro es crearlo. Los avances científicos y tecnológicos han hecho que cambie nuestro estilo de vida, la forma de trabajar e incluso en la que nos relacionamos. La capacidad de educarnos a través de Internet, de transportarnos en vehículos autónomos, de modificar el genoma humano para evitar enfermedades, así como el uso intensivo de las energías renovables y de la inteligencia artificial, nos permitirán alcanzar mejores niveles de vida. Pero ¿seremos capaces de incorporar a todos o generaremos sociedades más polarizadas? De esto se trata Ahora Futuro, México y el mundo. ¿Cómo llegas al tema de involucrarte con gente con discapacidad? ¿Cómo llegas ahí? ¿Y cuáles son, digamos, tu origen de habilidades técnicas o profesionales? Es una larga historia que voy a contar brevemente. Yo llevo trabajando en tecnología y educación aproximadamente 10 años. Empecé en el mundo de los bootcamps, de las startups con enfoque educativo-tecnológico, por esta gran brecha de talento que hay en el país y en el mundo de personas certificadas y capacitadas en tecnología. Y las empresas los buscan, pero talento es muy escaso. ¿Por qué Sí. talento es escaso? O sea, ¿no tienen esas habilidades? ¿Las empresas, dices, buscan gente con y no los encuentran? Mira, aproximadamente al año se gradúan 200,000 profesionales en STEM aquí en nuestro país. La realidad es que las empresas tienen mucho más vacantes de los egresados que tenemos en México y no solamente eso, a veces falta que estén certificados o capacitados en habilidades técnicas muy precisas, ¿no? Y ahí es en donde la educación superior todavía no ha resuelto el problema. Y por eso se abre esta gran oferta de otro tipo de educación no regulada que busca justo certificar a los egresados. Sí, porque sales de una universidad, sales de estudios, pero también lo hemos aquí platicado, no sales con esas habilidades. Entonces ahora hay certificadoras para decirte, pues esto es lo que te faltó, yo te lo voy a dar. Exactamente, sí, ahí es en donde hemos visto oportunidad, bueno, nuestra fundación y muchas empresas más. Y bueno, yo venía recorriendo ese camino desde, como te decía, hace unos 8 años. Y hace 5 a mí me diagnostican con una enfermedad discapacitante. Yo estoy diagnosticada con esclerosis múltiple y volteo a ver a una población, a una nueva comunidad a la que ahora pertenezco, que está muy relegada de estas oportunidades, ¿no? O sea, la realidad es que las personas con discapacidad en México tienen muchísimos retos de inclusión. Yo volteé a ver el problema cuando fui parte del problema. La verdad es que antes nunca había visto ni a la población, ni los retos que tienen, ni tampoco las grandes oportunidades que hay en esta población para incluirlos laboralmente en el sector digital. Entonces, pues bueno, así comencé. Decimos y hablamos, bueno, primero desearte que... Que todo bien. Que todo bien, que todo en la medida en que seguramente también la ciencia, afortunadamente, la ciencia luego también va a una velocidad espectacular, ¿no? Hay cosas que asumíamos que antes eran más complicadas, se atienden. Así es. ¿La discapacidad qué? ¿Cerca de 10 millones de mexicanos tienen algún tipo de discapacidad o esta se refiere más a una que tiene que ver con movilidad? No, es la cifra general. La realidad es que yo desconfío un poco de esos datos porque pues igualmente también es difícil censarlos muchas veces, pero estamos hablando de unos 10 millones de personas con discapacidad en el país. Es un poquito menos del 10% de la población. Pues somos 130, pero digo, pues es mucha gente. Sí, y sí, digo, vives en un país, lo ves, o simplemente en las calles, ¿no? No están hechos para que la gente, las banquetas no son incluyentes. Los trabajos tampoco, me imagino, tampoco hay facilidades. Tampoco hay grandes facilidades. La realidad es que muy pocas empresas prestan atención en cómo incluir laboralmente a este sector. Y mira, o sea, más allá de hablar de personas con discapacidad, muchas veces la reflexión ni siquiera llega en el punto de que una persona que sufre un accidente y necesita utilizar muletas o que usa un bastón, mujeres embarazadas, la edad exactamente, la edad puede llegar a ser discapacitante. Entonces, bueno, no son reflexiones comunes en las empresas y mucho menos voltear a ver a una persona en silla de ruedas, una persona ciega, una persona sorda. Entonces, son muy pocas las empresas que realmente están
preparadas para incluirlos laboralmente. Aunque yo siempre que hablo, por ejemplo, con empresarios al momento de querer incluir laboralmente a nuestros egresados, existe mucha voluntad por parte del sector empresarial, por parte de los emprendedores. Muchas veces lo que no saben son, por ejemplo, los beneficios de incluir laboralmente a personas con discapacidad o cómo hacerlo exactamente. A ver, platícame un poco de los beneficios para las empresas. Para las personas me queda claro. O sea, para las personas es tener un ingreso que no tienen, es también un sentido, yo diría, de utilidad, de productividad, ¿no? De dignidad, que es muy importante. Para las empresas, ¿cuál es el argumento que tú crees que además es real? Que lo vives, que dices, oye, es que es por esto. Sí, pues mira, afortunadamente el SAT puede beneficiar fiscalmente a los empresarios o, bueno, empresas que los incluyen laboralmente. Estamos hablando de que el ISR, por ejemplo, de una persona con discapacidad contratada bajo nómina se puede deducir al 100%. El IVA relacionado al pago de su nómina se puede deducir en un 25% anual. Y no solamente eso, por ejemplo, si tú tienes que hacer alguna adaptación en tus edificios, comprar algún software de especialidad para que una persona ciega pueda leer las pantallas, si contratas a un intérprete de lengua de señas para una persona sorda, todos esos gastos también son 100% deducibles. Qué bueno. O sea, fiscalmente hay esos beneficios para incentivar. Sí, correcto. Y la otra, pues porque es un ambiente que también trae, digamos, trae otras cosas que no vemos, ¿no? 100%. O sea, te hacen ver cosas de la 100%. sociedad que no vemos. Así es. Bueno, yo me dedico al mundo del desarrollo del software, al diseño de productos digitales, y siempre hablamos de que los perfiles de estos equipos deben ser diversos. No solamente personas con discapacidad, hablamos de mujeres, personas indígenas, cualquier población que no sea la norma, siempre brinda mejores perspectivas del diseño de los productos, ¿no? Y bueno, hace rato mencionabas incluso el ejemplo de personas mayores, ¿no? Muchas veces se diseñan las plataformas, los servicios, los productos en general sin pensar en ellos. Sí, pues una edad promedio, ¿no? Y la edad promedio en México, pues no importa, yo tengo 60, 70, 80. Así es. Y es una población que además irá creciendo. ¿En qué consiste entonces tu producto? ¿Qué es lo que has ofrecido para estas personas con discapacidad? Pues bueno, después de las reflexiones que me trajeron el diagnóstico y de dedicarme a la educación ya por casi 10 años con este enfoque, quise llevar las oportunidades del sector digital a esta población. Porque bueno, se habla poco y muy poca gente lo sabe, pero te decía al inicio de la entrevista que hay una gran brecha de talento, hay pocos egresados de STEM en el país. Entonces las empresas hacen un esfuerzo monumental para atraer talento y para retenerlos. Estamos hablando de que este sector, el sector digital en México y en el mundo, es de los mejores pagados, con las mejores prestaciones, por encima de la ley, estrategias de retención muy pensadas, justo porque el talento, pues bueno, se prepara, ve mejores oportunidades y se va. Entonces, cuando a mí me diagnostican, yo tuve todos esos privilegios por trabajar en el sector tecnológico y cuando volteo a ver que esta población no lo tiene y que tiene todo el potencial para poderse incluir laboralmente, porque muchas veces estas vacantes son híbridas o son remotas. Después de pandemia, muchas más. Así que decido voltear a verlos y empezarlos a capacitar en habilidades digitales de alto impacto, sobre todo aquellas que tienen mucha demanda laboral en el país. Y empezamos hace un año, nuestra fundación se llama Impact Click, buscamos a personas con discapacidad que sean autónomas. Hay grados de discapacidad, nosotros atendemos solamente leve y moderado y los capacitamos y certificamos en estas habilidades digitales para después acercarlos con el mundo laboral y ofrecerles esa primera oportunidad de inclusión laboral en el mercado digital. ¿Y tú les das, digamos, que son cursos, que los capacitas? ¿En cuánto tiempo? ¿Son cuántas semanas de cursos o más, un poquito más? Mira, depende. O sea, hay habilidades digitales que requieren mucho más tiempo que otras, pero estamos capacitando en marketing, en performance, que son todos los anuncios que vemos en redes sociales. Detrás de todas esas estrategias hay gente monitoreando continuamente qué pasa con un anuncio. Esa dura aproximadamente 5 meses, pero también estamos empezando a certificar en software muy específico que requiere la industria. Al ser una plataforma de especialidad, pues requiere aproximadamente 6 meses. Y cuando terminan de capacitarse con nuestros expertos, pasan por un proceso certificador. Y bueno, vamos a iniciar también con temas de la nube. Como sabes, en México se está haciendo una gran inversión de data centers. El talento, pues como te he dicho ya como 3 veces, no es suficiente. Vamos a empezar a certificar en temas de la nube y también en ciencias de datos, que es otro perfil que está creciendo muchísimo, sobre todo por el auge de la inteligencia artificial. Si bien ya había demanda, ahora con la inteligencia artificial, los científicos de datos son cada vez más necesarios. Oye, ¿tienes tú algún tipo, digamos, de las empresas a las que accedes, tienes algún tipo de compromiso, por decirlo así,
de decirles, oye, yo estoy certificando gente, yo estoy preparando gente, cuando yo te los acerque, pues por favor, contrátalos. Porque a mí me ha pasado en otros temas donde al joven, ya no es una persona con discapacidad, a veces al joven le vendemos una historia de que se prepare, ¿no? Y cuando llega luego a las empresas te topas con las áreas de recursos humanos. Y ahí se acabó un poco esta conversación. ¿Cómo has logrado tratar de vencer eso y si ya te lo encontraste o no? Sí, no, este punto que tocas es bien importante porque nosotros no vemos resistencias en las capas directivas. Como que la capa directiva siempre está muy sensible de que se requiere incluir talento, joven, vulnerable, como tú lo llames. Claro. Pero muchas veces el mensaje no baja al resto de las capas y RH lamentablemente a veces se queda muy atrás de las necesidades que se requieren de su empresa y de México. Entonces, la realidad es que nosotros estamos primero sí tocando base con directivos para que exista ese compromiso, pero nos queremos asegurar siempre que pase a la capa después de recursos humanos y pues también abrimos muchas conversaciones con ellos. Mira, también algo que hemos detectado mucho en México es que las empresas grandes corporativos, ya tienen políticas mucho más desarrolladas, ¿no? Entonces, es mucho más fácil. Están más adaptados, adecuados a eso, ya es parte de sus políticas. Sí, y también pues yo creo que también es parte de la madurez que ellos tienen como empresa para poderse enfocar en ese tipo de políticas. En donde vemos el reto siempre son en las pymes, en las pequeñas empresas, con algunos emprendedores que si bien tienen la intención, a veces los procesos internos de sus lugares de trabajo todavía no están en esa etapa de madurez y lo que nosotros hacemos es acompañarlos justo a que entiendan los beneficios, a que entiendan las estrategias, los procesos que pueden aplicar para poder incluir laboralmente a las personas de esta población. Tú como mujer joven que eres, ¿qué mensaje puedes contribuir a los jóvenes mexicanos, a las jóvenes mexicanas sobre el mundo de las oportunidades que tú ves? Es una gran pregunta. Yo lo que diría es que, bueno, de entrada hay que tener mucho enfoque hacia la parte positiva de las cosas, no sé cómo decirlo, pero ser curiosos en esas oportunidades que de repente nosotros conocemos o nos llegan a hablar. ¿Por qué estoy diciendo esto? La realidad es que en México muy poca gente voltea a ver las carreras en STEM. Te pudiera dar muchas cifras. Y quienes voltean a verlo muchas veces son hombres. La gente, ¿no? STEM es ciencia, tecnología, matemáticas, ingenierías. Correcto. Y no conocen o no saben que en este mundo hay una gran oportunidad de crecimiento personal, que hay una gran oportunidad de crecimiento profesional, que no solamente los va a beneficiar a ellos, sino a sus familias. O sea, esto tiene un efecto en red. Cuando una persona ingresa al mundo digital, al sector tecnológico, la realidad es que los beneficios se ven hacia toda la familia, ¿no? Y hay muchos prejuicios al respecto, ¿no? Que es para gente muy inteligente, personas que nacieron con el don. La realidad es que en este sector se requieren de todos los perfiles. Yo siempre digo, no tienes que ser ingeniero o físico para trabajar en STEM. Yo estudié Ciencias de la Comunicación y trabajo en STEM. Y lo que le diría a la juventud es, traten de voltear a ver a estos lugares en los que regularmente tenemos un prejuicio y seamos curiosos. Las noticias malas siempre van a existir. La vida no es fácil, y lo hablo también por la experiencia. Pero tratemos de enfocar un objetivo hacia el futuro en donde mi beneficio personal y de nuestras familias se puede ver pues, beneficiado o impactado, ¿no? Y en el mundo tecnológico hay grandes oportunidades. En México, incluso, con cómo está la economía en el país, sigue siendo un sector con muchísimo potencial. Y bueno, la realidad es que en México hay mucho talento. Digo, a veces es lamentable saber que muchos se van del país y no aprovechan las oportunidades aquí en México. Pero bueno, lo que les quiero decir es hay una gran oportunidad de crecimiento personal, profesional y familiar cuando volteamos a ver el mundo digital. Pues ya lo escuchamos y lo comparto. Y además, uno es un tema de actitud, o sea, con una actitud positiva y con ganas de encontrar cosas, es más por ahí que las encuentres. Y dos, bueno, pues el mercado está en estas habilidades STEM, ¿no? De ingenierías, de matemáticas. Y si lo que queremos es mejorar el nivel de vida nuestro y de nuestras familias, pues ahí está el camino. Así es, Enrique. Gracias por estar aquí con nosotros aquí en Hora Futuro. Muchas gracias. Muchas gracias, Enrique. Gracias por la invitación. Gracias.